En el ámbito educativo, muchas veces se interpreta el bajo rendimiento de un estudiante como falta de capacidad o desinterés. Sin embargo, esta explicación resulta limitada, ya que no considera todos los factores que influyen en su comportamiento. En ese trabajo vamos a analizar un caso práctico desde dos enfoques importantes de la psicología, que es el enfoque cognitivo y el enfoque conductual. Para ello se presenta el caso de Mateo, un estudiante ficticio de 10 años que cursa el quinto grado de primaria, vive con su madre y su hermana menor. En casa es tranquilo, le gusta dibujar, le gustan los videojuegos, pero en el colegio se muestra inseguro. Cuando debe leer en voz alta o resolver ejercicios frente a sus compañeros, no presenta una discapacidad diagnosticada, pero sí dificultades constantes para comprender textos, organizar sus ideas y terminar actividades dentro del tiempo indicado. La docente señala que Mateo puede avanzar cuando recibe guía paso a paso. Sin embargo, cuando trabaja solo, se bloquea, borra sus respuestas o evita la actividad. En evaluaciones escritas responde poco, aunque en espacios individuales demuestra que comprende parte del contenido. Además, algunos compañeros se ríen cuando él se equivoca, lo que ha reducido progresivamente su participación. A partir de este caso, se identifican conductas y procesos clave que permiten comprender mejor la situación. Se observa evitación, ya que Mateo tiende a no participar para reducir su incomodidad, ¿no? También presenta dependencia de ayuda debido a que necesita guía, ¿no? Además, muestra dificultad de comprensión y organización de la información. Se evidencia frustración ante el error, lo que lo lleva a abandonar tareas y finalmente una baja participación influida por experiencias previas en el aula. En conjunto, estas conductas no deben analizarse de manera aislada, sino como un sistema interrelacionado que afecta tanto su aprendizaje como su desempeño en el aula. Por ello, este caso va a ser analizado desde el enfoque cognitivo a través de Jean Piaget, Vygotsky y desde el enfoque conductual con Watson y Skinner, con el fin de comprender tanto los procesos de aprendizaje como las conductas observables. Respecto al enfoque cognitivo de Piaget, el niño construye activamente su conocimiento, no solo acumula información. Tenemos la asimilación, integrar información nueva o esquemas ya existentes. En la acomodación se refiere a modificar esquemas cuando la información nueva no encaja. Bueno, Mateo, que es un niño de 10 años, ubica principalmente en operaciones concretas, aprende mejor con ejemplos, dibujos, y etc. La dificultad aparece ya en Mateo cuando las tareas pasan rápido de lo concreto a lo abstracto. También tenemos la aplicación del caso de Piaget, que vienen a ser aplicaciones como la edad del pensamiento concreto, que a los 10 años conviene iniciar con material ya visible. También tenemos la asimilación insuficiente, que Mateo intenta usar estrategias previas. Y tenemos la acomodación necesaria, que debe ser aprendida y ajustar sus esquemas. También tenemos el ejemplo práctico. Mateo usa en este caso, ya le aprende a subrayar datos, representa situaciones con dibujos o tablas, entre otros. En la estrategia, normalmente varían los ejemplos, evita que memorice una sola forma de respuesta. Así el aprendizaje se vuelve más flexible. Bueno, en el enfoque sociocultural de Vygotsky, el aprendizaje se construye con otros adultos, pares, el lenguaje y cultura. Y tenemos la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que el niño hace solo y lo que logra con ayuda. También tenemos el andamiaje, el apoyo temporal organizado y retirado progresivamente.
También tenemos la mediación verbal, que viene a hacer preguntas, pistas y lenguaje para ordenar mejor el pensamiento. En el caso de Mateo, solo se bloquea con guía, avanza. Eso indica el aprendizaje del proceso de Mateo. En la aplicación de Vygotsky, en el caso de Mateo, tenemos la mediación docente, que esto viene a ser el docente modela el procedimiento, lo cual primero leo, hago la pregunta, luego subrayo datos, después elijo operación y reviso nuevamente. También tenemos el lenguaje interno. Mateo puede verbalizar pasos en la voz baja para ordenar su pensamiento y reducir bloqueos. Durante la tarea tenemos el apoyo de pares. Un compañero tutor hace preguntas, lo cual es guía, no entrega respuestas, le ayuda a que debe ser más respetuoso y organizado. También tenemos el retiro gradual, que primero se acompaña, luego se reduce la ayuda hasta que Mateo resuelva partes por sí mismo. A partir desde el enfoque contractual, el análisis se centra en una conducta observable y en cómo ésta se aprende y se manifiesta a partir del entorno. A diferencia de enfoque cognitivo, que aquí no nos enfocamos tanto en lo que el estudiante piensa, sino en lo que hace y en las experiencias que ha reforzado ese comportamiento, desde la perspectiva de Watson, el comportamiento se explica a partir de asociaciones entre estímulos y respuestas, lo que se conoce como acondicionamiento clásico. Esto significa que una persona puede aprender a reaccionar emocionalmente ante una situación, incluso si esa reacción no estaba presente al inicio. En el caso de Mateo, podemos plantear que su miedo o incomodidad al leer en público no aparece de manera natural, sino que ha sido aprendido a partir de experiencias previas. Por ejemplo, si en algún momento se equivocó al leer y sus compañeros se rieron, esa situación pudo generar una experiencia emocional negativa. Con el tiempo, la situación de leer frente al aula se asocia a esa emoción de vergüenza y ansiedad, por lo que el estudiante comienza a anticipar el malestar incluso antes de participar. Es decir, la conducta de Mateo no se explica por falta de capacidad, sino por una respuesta emocional condicionada. Esto nos permite aprender que el problema no está solo en el rendimiento académico, sino en la asociación negativa que has construido frente a ciertas situaciones escolares. Por lo tanto, Skinner plantea ese análisis a través de acondicionamiento operante, donde la conducta se aplica en función de sus consecuencias. En este caso, cuando Mateo evita participar, deja de sentirse expuesto o ansioso. Esta reducción del malestar actúa como un refuerzo negativo, ya que aumenta la probabilidad de que vuelva a evitar situaciones similares en el futuro. Además, cuando intenta participar y recibe burlas, estas funcionan como consecuencias aversivas que disminuyen su conducta de participación. De esta manera, el entorno no solo no favorece el aprendizaje, sino que refuerza indirectamente la evitación. Incluso si nadie se burla en ese momento, la participación de rechazo puede seguir funcionando como un factor que mantiene la conducta. Por lo tanto, la evitación no solo se manifiesta por lo que ocurre externamente, sino también por la expectativa de una experiencia negativa basada en aprendizajes previos. En conjunto, el enfoque conductual permite entender que la conducta de Mateo no es aleatoria, sino el resultado de asociaciones y consecuencias que se han ido reforzando con el tiempo. Esto explica por qué, a pesar de tener capacidades, el estudiante sigue evitando participar, ya que esa conducta le permite reducir su malestar de forma inmediata. A partir de esta comprensión, es posible diseñar estrategias no solo que expliquen el problema, sino que modifiquen progresivamente esas conductas. Ahora vamos a comparar los enfoques aplicados en el caso de Mateo. Cada teoría aporta algo importante. Por ejemplo, Piaget nos ayuda a entender cómo Mateo aprende según su nivel de desarrollo. Por eso necesita tareas más concretas y visuales. Vygotsky, en cambio,
explica que Mateo sí puede avanzar cuando recibe apoyo, lo cual se ve cuando mejora con guía paso a paso. Por otro lado, Watson permite entender que Mateo ha asociado la participación como leer en voz alta con experiencias negativas como la vergüenza, lo que genera evitación. Y Skinner explica cómo esa evitación se mantiene, ya que al evitar participar reduce su ansiedad, es decir, le funciona. En resumen, no elegimos un enfoque como el único correcto, sino que el caso se comprende mejor cuando integramos todos los aportes. Piaget ayuda a adaptar la dificultad, Vygotsky orienta el apoyo, Watson explica la emoción negativa y Skinner ayuda a modificar la conducta. En la evaluación crítica, la eficacia de los enfoques cognitivos y conductuales es alta si lo usamos con criterio. El enfoque cognitivo permite entender que Mateo no necesita simplemente más tareas, sino tareas más ajustadas a su nivel de desarrollo y a su forma de procesar la información. Si se le dan actividades demasiado abstractas, probablemente seguirá frustrándose. En cambio, si se usan apoyos visuales, ejemplos concretos y preguntas guía, su aprendizaje puede mejorar. El enfoque sociocultural también resulta fuerte porque Mateo demuestra que puede aprender con ayuda. Eso significa que la intervención debe enfocarse en el progreso posible, no solo en lo que actualmente no logra. La limitación es que si el apoyo no se retira poco a poco, Mateo puede volverse dependiente de la docente o del compañero autor. Por eso, el andamiaje debe tener una salida planificada. El enfoque conductista es útil porque muestra cómo se mantiene la evitación. Sin embargo, su límite aparece cuando se reduce todo a premios o castigos. Si solo reforzamos conductas sin ayudarlo a comprender, Mateo podría participar más, pero no necesariamente aprender mejor. Por eso, nuestra propuesta combina refuerzo o comprensión, materiales concretos y apoyo social. También vemos una limitación ética. No debemos usar castigos, burlas, exposición brusca, ni comparaciones con los compañeros. Eso no ayudaría al caso. Al contrario, aumentaría la ansiedad y la evitación. La intervención debe ser respetuosa, gradual y centrada en el progreso real del estudiante. En esta diapositiva se presenta el plan de intervención organizado por sesiones, el cual sigue una secuencia progresiva para abordar las dificultades de Mateo. En la primera podemos observar el objetivo es generar confianza y establecer una línea base mediante una conversación breve y una lectura individual corta, utilizando la observación y el registro de conductas para identificar cómo responde el estudiante. En la segunda sesión se trabaja la comprensión concreta a través de textos cortos con apoyo visual y subrayado, lo que facilita que pueda identificar la idea principal. Y en la tercera sesión se introduce el andamiaje, donde el estudiante resuelve problemas siguiendo pasos guiados, como leer, subrayar, dibujar y elegir la operación, y utilizando mediación verbal para favorecer su aprendizaje progresivo. En la cuarta sesión se busca reducir la evitación mediante exposición gradual, permitiendo que el estudiante lea primero en un entorno seguro, como con la docente o compañero, ¿no? Así disminuyendo la ansiedad en él. Y en la quinta sesión, el objetivo es aumentar la participación a través de refuerzos, de respuestas orales, ¿no? Breves, en grupos pequeños, aplicando refuerzos positivos para fortalecer estas conductas. Finalmente, en la sexta sesión se trabaja la generalización, donde el estudiante realiza tareas similares con menor apoyo, promoviendo la autonomía mediante el retiro progresivo del andamiaje. En conjunto, este plan permite avanzar desde situaciones controladas hacia contextos más complejos, integrando apoyo, reducción de la ansiedad y fortalecimiento progresivo de la participación del estudiante. En conclusión, el caso de Mateo evidencia que el comportamiento humano no puede comprenderse desde un único enfoque, ¿no? Ya que cada perspectiva aporta elementos distintos pero complementarios. El enfoque cognitivo permite entender cómo el estudiante procesa la información a su nivel de desarrollo, mientras que el enfoque conductual explica cómo sus experiencias y las consecuencias del entorno han influido en sus conductas de evitación.
Sin embargo, ambos enfoques presentan limitaciones si se utilizan de forma aislada. Por ello, su integración permite una comprensión más completa y una intervención más efectiva. En este sentido, el reto como futuros psicólogos no es elegir una teoría como correcta, sino saber cómo y cuándo aplicar cada enfoque para favorecer el desarrollo del estudiante. Muchas gracias.